Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Hoy en día vemos en los grandes medios, especialmente información, noticieros, etcétera, que por lo general son subsidiarias de grandes medios de comunicación de otros países. Cuando hablamos de la noticia, que en realidad o los medios comunicacionales están todos ensablados en grandes corporaciones con acciones entre sí, ya abandonaron la esencia de un propio país. Es decir, ya empiezan otros lineamientos que se empiezan a difundir, llamémoslo, y genera una línea de pensamiento. Llámese como sea, oligárquica, subordinada a intereses económicos, financieros, políticos, sociales, culturales, lo que sea. Pero son lineamientos que se van bajando. La Argentina no es excepción, como ninguno de los países hermanos sudamericanos o hispanoamericanos. En realidad vemos una noticia que la toma un gran medio, ese gran medio la repica en diferentes medios del interior, sale exactamente igual la noticia, sin una coma, sin nada que se le cambie, y esa noticia es la que hace efecto en diferentes lugares. Lo mismo ocurre cuando se generan de grandes centros de poder. El New York Times, el London Times, el Time Magazine o lo que fuera de los grandes medios, la Deutsche Welle. No importa de dónde se genere, esos artículos se bajan al país tal cual traducidos, tal cual puestos, y de esa manera generan ese efecto de globalización y de subordinación a la noticia sin ninguna crítica, sin ninguna observación. Y después tenemos los grandes periodistas denominados por la gran masa, esta oligárquica mediática, en la cual son eco permanente de esas noticias, subordinados tal cual a quien les paga, y que a su vez, ¿quiénes son los accionistas? Pero todo eso conlleva una gran mediocridad. Entonces no podemos separar la mediocridad de este mundo en el cual comunica una noticia globalizada y subordinada. Todos estos temas creo que amerita que lo toquemos, porque la mediocridad también es un hecho el cual nosotros lo vivimos en la Argentina, una gran mediocridad cultural, política, económica, social, no importa de cómo se lo mire, entramos en una mediocridad tremenda donde se hacen eco de la inmundicia, de la basura, de lo común, sin ni siquiera dar la oportunidad a pensar o a desarrollarse o generar un debate sano, un disenso, ¿no? Sino que se va directamente a un hecho fortuito para algunos y desafortunado para otros. Todos estos temas los vamos a tocar en este programa. Por supuesto, los que quieran colaborar pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.canaltelev1 o YouTube o Facebook. Hay un menú de opciones. Les agradecemos que colaboren, es muy importante. Y agradecemos a todos los que lo hicieron y lo siguen haciendo. Verdaderamente le demostramos toda nuestra gratitud. Lo mismo que los cursos de CEPA. Vean esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, también ustedes saben que tenemos las cuasimonedas. Hay serie de monedas alternativas, como somos medio rebeldes. También hay gente que sabe manejar las cuasimonedas o sabe manejar esos bitcoins. Les ofrecemos a todos ustedes que ingresen en la descripción del programa. Van a encontrar un menú de bitcoins. Si usted puede, quiere o no, lo puede hacer. Y si no, los tenemos en códigos RQ, en el cual poniendo el celular frente a la pantalla, ¡pop!, automáticamente va a poder acceder. ¡Apa! Ahí lo tenemos. Acercando el teléfono con el código RQ va a poder ser generosos con TLB1, que tanto lo necesitamos, especialmente para el futuro cercano, que planificamos hacer muchos programas. Bueno, vamos de lleno. Para mí es un gusto tratar este tema mediático, esta manipulación informativa, estos centros de poder y la mediocridad. Dos temas que son claves en este programa, y para mí es un gusto compartirlo con el filósofo Silvio Maresca. Gracias. ¿Cómo andás? Un placer, Silvio. He dado una introducción, no sé si del todo clara, pero... Muy clara. Mira, vos sabés que hace años
hace años, te digo, hace unos cuantos años, a mí me preocupaba y discutía siempre la cuestión, porque se hablaba mucho, sobre todo en el gobierno de los Kirchner, los Kirchner, como dice... Los Kerner. Kerner, como dice acá arriba. Se hablaba mucho de la distribución de la noticia, ¿no es cierto? En toda la pelea, sobre todo con Clarín, digamos, el tema era abrir otra boca de expendio, por decirlo así, digamos, ¿no? Que era el tema de la distribución de la noticia. Pero lo que yo planteaba y me preocupaba era la producción de la noticia, digamos. Porque yo veía, tal como vos lo has expresado, que las noticias eran todas iguales, es decir, que se difundan por 800 medios o por uno solo, da lo mismo, porque la producción de la noticia está totalmente concentrada, totalmente concentrada. Entonces, tal como vos señalabas, se reproduce lo mismo en los medios argentinos que aparecen en los medios neoyorquinos, o en general anglosajones, y luego en el interior del país, o de nuestros países latinoamericanos, se reproduce exactamente lo mismo. Entonces acá lo que habría que discutir sobre todo es la producción de noticias. No hay investigación periodística prácticamente, salvo casos excepcionales, algunos periodistas que sí lo hacen, digamos, ¿no? Últimamente, yo no sé muy bien, pero últimamente se habla de Alcon Adamón como un hombre que realiza cierta investigación periodística, pero en todo caso no son los que están como periodistas de estrellas, digamos, ¿no? Que no hace más que repetir lo que les viene, digamos, ¿no? Y vos hacías una relación con la mediocridad. Sí, hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Sobre todo ahora que TLV1 está tan en la mira, digamos, tan en la mira, porque claro, tienen sus programas, a veces con acierto, a veces con errores, ¿no? Pero un discurso disidente, efectivamente disidente, distinto. No le pongamos distinto en qué, pero distinto. Y donde hay un tiempo como para una reflexión que no existe, ¿no?, en los grandes medios de comunicación, ¿no? No, te decía, me perdí un poco ahí. Sí, pero fíjate que vos decías... Te decía, no, sí, Clarín, ya volví. No, pero, te decía, yo me acordaba mucho de unas cosas que estoy leyendo los fragmentos póstumos de Federico Nietzsche, ¿no? De manera ordenada, porque había leído partes así, pero ahora en castellano están 4 tomos así, con todos sus fragmentos. Yo leo alemán, pero me resulta más complicado leerlo en alemán, así que él trabajó en el texto alemán, por supuesto, al mismo tiempo. Pero él insiste mucho en esos fragmentos póstumos en que existe una suerte de conjura, digamos así, de la mediocridad, que él vincula mucho con la democracia liberal, que era plenamente vigente en el siglo XIX, y de una forma bastante más interesante que hoy por hoy, que es una reproducción triste de aquella democracia liberal. Insiste mucho en la existencia de una conjura contra el hombre superior. Acá se trata de evitar la existencia del hombre superior, por todos los medios, ¿no? Los medios, justamente. Entonces, esto se enlaza con lo que vos llamabas la promoción de la mediocridad, digamos, ¿no? Es decir, o lo que a veces llamamos lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la famosa libertad de expresión y todo eso? Es un cuento, digamos, ¿no? Porque apenas aparece algo disidente, ya te digo, aunque sea una aberración, aunque sea una cosa fuera de lugar, eso no tiene posibilidad de entrar en una discusión, ¿no? De formar parte de una discusión, ¿no? Los intelectuales convocados por los medios, los grandes medios de comunicación, son siempre los mismos, digamos. Lo que predican es siempre la misma mediocridad. Mediocridad quiere decir este odio a lo diferente, digamos, pero a lo efectivamente diferente. Porque lo diferente no es el homosexual o
o qué sé yo, no sé qué puedo decir, el que lucha por los derechos de la mujer, qué sé yo, eso no es indiferente, eso es lo políticamente correcto. Claro. ¿No? Y de eso habría mucho que hablar también, porque si uno conoce más o menos el pensamiento de Hegel, mirá las cosas que yo hablo, ¿no? ¿Quién de los periodistas de estrellas ha leído 10 renglones sobre Hegel? A mí me gustaría que alguno de esos tipos me contestara. Me gustaría discutir con la Nata sobre Hegel, o con Longobardi sobre Hegel. Vos mirá, un periodista no tiene por qué saber esas cosas, sí tiene por qué saber algo y bastante de esas cosas. Porque si no conoce la esencia de la tradición occidental, ¿de qué habla? ¿No? Bueno, son repetidores, ¿no? Son repetidores, como decíamos antes, de lo que producen las grandes agencias de noticias internacionales, de esos grandes monopolios. Porque hablamos mucho del monopolio económico, ¿no? Hablamos mucho de la concentración cada vez mayor, eso incluso en los medios oficiales, de dinero, de la desigualdad cada vez más grande entre pobres y ricos, todo eso se comenta, sin por supuesto cuestionarlo, ¿no? Pero se comenta. Pero no hablamos de la concentración de la palabra, de la concentración de la palabra, que es decisiva, porque si algo caracteriza al hombre es la palabra, digamos, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, poder expresarnos, hablar, ¿no? Como dice el mismo Hegel, ¿no? El lenguaje dice es lo más espiritual, ¿no? Porque nos despega de la naturaleza, ¿no? Pero vos fijate que en esto vos mencionaste un diario. Capaz estoy divagando un poco. No, pero estás mencionando un diario, el más importante, llamémoslo, porque, bueno, marca la política, marca la agenda, ¿no? Pone y saca gobiernos. Sí, la agenda no la pone, esto es una buena conclusión. ¿No? La agenda pero no la pone hoy la política. De todos los medios del interior, o la gran mayoría de los grandes medios del interior. Entonces, la noticia de ellos la replican en sus propios bocas de expendio, ¿no? Donde va destinada esa noticia, y aunque no llega ese diario a esos pueblos, llegará a través de otros diarios que son parte subsidiaria de esos grandes medios. Y eso es donde coloca también los personajes, ¿no? Estos, o los invitados, o los periodistas, que son los que hablan y repiten, y los invitados son los mismos, y cambian de programa, pero no importa porque el medio es el mismo. Los intelectuales que van son abyectos. Van porque colocando, lo que hacen es decir aquello que ya el periodista le insinúa que debe decir. Claro. Y si no lo hace, no lo invita más. Ese es un juego de un totalitarismo, pero feroz. Porque ahí está el totalitarismo, ¿o dónde? Donde está prohibida la palabra. Donde hay un solo discurso, el discurso único. Eso es totalitarismo. Está muy bien hablar de los totalitarismos del pasado, ya sabemos bastante sobre todo eso, ¿no es cierto? Sobre lo que fueron los totalitarismos del siglo XX. Pero ahí se mezcla otra cosa, mirá, en lo que veníamos diciendo. El odio al gran hombre. Porque en el siglo XX hubo muchos grandes hombres, para bien y para mal. Sí, sí. Para bien y antes también, ¿no? Porque vos podés decir Napoleón. Y bueno, para bien y para mal, qué sé yo, digamos. Porque para bien, porque llevó a toda Europa el sistema liberal democrático, que en ese momento, frente a las monarquías decadentes ya, era, podemos decir, un progreso. Yo, para decir la palabra progreso, me cuesta, te digo, porque no creo mucho en el progreso. Experto en progresismo. no, progresismo, y por eso no tiene nada que ver, además. Digo, yendo al siglo XX, de Hitler o de Stalin, podés decir cosas tremendas, pero no solamente se habla mal de ellos, se habla mal de Gaulle, se habla mal de Perón, se habla mal de Ho Chi Minh, se habla mal de cualquiera de esos líderes políticos del pasado, digamos, ¿no? De Ben Bella. Pues, bueno, ya mucho nadie se acuerda, pero digo, si se habla mal, digamos, ¿no? Es decir, todo en el sentido de que el gran hombre es peligroso, digamos, ¿no? Entonces debemos promover el hombre mediocre, como decía José Ingeniero, ¿no?
el hombre mediocre. Ese que opina lo políticamente correcto. Lo que pasa es que lo políticamente correcto cada vez es más delirante, por otra parte. Lo que hablamos muchas veces nosotros de la pérdida progresiva del sentido común, en estas élites, porque yo no sé si la gente común está de acuerdo con lo que dicen los medios. Y en ese sentido me parece que tenemos un hecho muy significativo y por eso esta gente está temblando y está criticando a TLV1 en muchas oportunidades, digamos, está temblando, porque tanto Trump como Bolsonaro, digamos, como Putin, triunfan en elecciones en contra de este monopolio de los medios y de la noticia, ¿no? Y de toda la intervención en las redes sociales, que es brutal también, del establishment. Es decir, del imperialismo y la oligarquía, pues yo quiero seguir usando esos términos, del imperialismo y la oligarquía, porque yo me considero un hombre de izquierda, en ese aspecto al menos, claro. Lo cual no significa ser un corrupto, ni mucho menos. Entonces, esto los hace temblar, porque ¿qué pasa? Entonces todo ese discurso de la mediocridad que no tiene el efecto deseado, digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al principio, o sea, vos tenés mucha razón, o sea, hay un monopolio absoluto de la información, que no es información, es imposición autoritaria de determinadas opiniones, concepciones del mundo, porque esto va más profundo, ¿no? A través de toda esta información se transmite una concepción del mundo, antirreligiosa, corruptora desde el punto de vista moral. Y yo no soy un defensor, por favor, lo digo de vuelta, no, ni lo dije, yo no soy un defensor ni de la religión, ni de la moral, ni nada. Yo describo, soy un fenomenólogo, describo lo que veo. Es un discurso corruptor de la religión, de la moral, de las buenas costumbres. Si eso está bien o está mal, es otra discusión. Para mí no está bien, pero no ¿De importa. cuándo viene esto? Porque un poco este totalitarismo que hablás, la imposición autoritaria, ¿viste? Hay temas que se los toca como dogmas de fe, ¿no? La democracia es un dogma de fe, ¿no es cierto? Entonces no existe es ninguna democracia. ¿no? Pero sabemos. se habla de la democracia con una, ¿no? Con una Sí. de Es indiscutible. repente, o hechos históricos o cosas por el estilo de los cuales no se puede discutir, no se puede tocar. Sí, se pueden discutir detalles, digamos, ¿no? Pero nunca nada esencial. Pequeños detalles, como para que haya una especie de apariencia de pluralismo, digamos, ¿no? Porque les encanta la palabra pluralismo. Claro. Bueno, es un invento nada más que para después silenciarlo con una mayoría que está influenciada por ese autoritarismo. Anda a decir en un medio de comunicación importante que el feminismo es agresivo, como de hecho lo es, violento. Feminismo, digo, no las mujeres, quiero ser claro. Las vanguardias feministas son agresivas, violentas, antidemocráticas, yo te diría anticulturales incluso, ¿no? Bueno, pero eso se lo toma... Anda a decirlo. Pero eso anda a decirlo en alguno de los... Eso se impone como pluralismo. O de repente el pluralismo es sentar a varios que opinen distinto. En general la mayoría piensan igual, pero ponen uno medio díscolo que más o menos piensa bien. Y el que piensa bien lo bombardean de todos lados porque forma parte de un pluralismo donde vos decís, es el autoritarismo mismo impuesto, ¿no? Un totalitarismo. Pero efectivamente en realidad lo que aspira la noticia es inducir al que lo lee o al que lo ve hacia dónde yo quiero ir. Y quiero que piense como yo quiero. Es que las oligarquías aprendieron, ¿me entendés? O sea, después de las experiencias totalitarias del siglo XX, dijeron, no, así no va, ¿no? Como Stalin, no. No digo, ¿sabes por qué digo Stalin? Porque cada vez acá que se quiere hablar de totalitarismo se habla de Hitler y del nazismo. Ahora, de Stalin y el bolchevismo, cuyos crímenes fueron por lo menos cuantitativamente mayores,
Se triplican o cuatriplican. Eso, por lo menos cuantitativamente. 150 millones de muertos. Ahora, si un judío vale más que un ruso o un ucraniano, bueno, ya no sé, es otra discusión, digamos. Bueno, ¿no? ahí están Pero, los medios que lo hacen valer. Claro, Vale por eso más digo, uno ahí que ya, otro. no sé, pero digo, pero han aprendido. Las élites que dominan el mundo, digamos, han aprendido. Entonces ahora los mecanismos de dominación, los mecanismos de tipo autoritario, son más sutiles. Claro. Ya no es cerrar un diario o qué sé yo, prohibir un canal, ¿no? Sino adocenar, domesticar, digamos, ¿no? Y siempre en esta dirección de la mediocridad, de que no pase nada, porque los dominadores del mundo necesitan que no pase gran cosa, salvo guerras locales que ellos los favorecen por la venta de armas o lo que fuere, digamos, conquista de territorios, ¿no? Promover conflictos controlados en todo caso, digamos, ¿no? Han aprendido. Ahora, la gran pregunta es, ¿las grandes mayorías se lo creen? Bueno, yo creo que en parte sí, en parte no, porque este fenómeno que tenemos de que Trump gana las elecciones y reitera más o menos, no hay mucha información al respecto, las usinas de información no contaron mucho, pero digamos que mantiene su caudal electoral, ¿no? En unas elecciones intermedias, que Bolsonaro gana en Brasil, hace dudar de la influencia de estos grandes medios y de todo el ejército que tienen metido en las redes sociales, ¿no? Hace dudar. ¿Y por qué? Y yo creo que en parte porque es un discurso donde las mayorías no se sienten reflejadas. Porque como hemos hablado en otra oportunidad, después de la Segunda Guerra Mundial, con razón o sin ella, las democracias liberales restauradas gobiernan para las minorías activas y dejan de lado las mayorías, entre ellas los trabajadores. Los trabajadores. El trabajador es despreciado por las democracias actuales, ¿no? Y el hombre común también, ¿no? Se predica la mediocridad, pero el hombre común es despreciado. Entonces, tenemos una democracia que trabaja para las minorías, porque los políticos sometidos al discurso de los medios que promueve estas minorías, y habría que ver bien por qué las promueve y qué minorías promueve, etcétera, etcétera. Bueno, esa es en general la situación. Vos sabés que... Para mí, a mi manera de ver. No, como has planteado que en realidad los medios tienen que ver cómo levantan uno o hunden determinados candidatos y que estos resurgires que de alguna manera aparecen Trump, Bolsonaro y seguramente acá también estarán inventando alguno, que por supuesto que en el fondo no deje de ser neoliberal, ¿no es cierto? No, esa es otra discusión. Determinadas características. Esa es otra discusión. Bueno, pero en realidad el poder puede cambiar de mano, yo puedo preferir este o el otro y pongo toda la ficha, pero si se escapa, hay otro con tanto poder como yo para tratar de influenciarlo y que no se escape por la tangente. No, claro. O sea, Bolsonaro sigue siendo liberal en su parte económica, seguramente el discurso de la familia, que yo habrá que ver cuánto le dura, si realmente lo hizo o no, si cumple. Macri a nosotros nos dijo toda una serie de cosas. No, pero Macri era otra cosa, Trump planteó una situación, en algunos aspectos ha mantenido, es decir, la economía, bajar el desempleo, una serie de cuestiones, pero no ha alterado demasiado en la política exterior, ¿no es cierto? Sigue más o menos en piloto automático. Son cosas que creo que son difíciles de cambiar. Pero de todas maneras a lo que voy es, hay poderes mediáticos que no dejan que el otro se escape. Lo critico, lo ataco, pero lo tengo agarrado. Eso formaría parte de la mediocridad, tal vez. Surgió alguien, no con las luces de un hombre del siglo XX, pero sí con las posibilidades del siglo XXI, que nos presenta todo este menú, mediocridad, ¿no es cierto? Y información manipulada. Y grandes medios, ¿no es cierto?, controlados por grandes usinas donde nadie puede sacar los pies del plato. Y si aparece algo alternativo, pum, 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 lo denostan, ¿no? Lo destruyen, lo atacan.
no Sí, piensan con pero eso. no con lo que yo te decía, ¿no? No parece ser del todo efectivo eso, digamos, ¿no? Mirá que de Bolsonaro se han dicho cosas terribles, se han dicho. Los empleados de los grandes medios, digamos, ¿no? Porque yo insisto en llamar empleados a esta gente, ¿no? Sí, son empleados. Porque aparecen como si fuesen. Son empleados. Como si fuesen. Pero los gobardos, como lo llamo yo, digamos, la nata, quiero dar nombres, ¿no? Que yo, cualquiera de esos, Majul, para recordar así los más Son notorios. todos qué sé yo. argentinos, no son todos El otro, periodistas argentinos, que cada país hispanoamericano debe tenerle el suyo, ¿no? por supuesto, varios. No los conocemos tanto, pero... Son empleados. ah, Son empleados. Nosotros no escuchamos a los jefes, escuchamos a empleados. bueno, el jefe baja la directiva para que el empleado hable. Por eso. Entonces, debemos tratarlos como empleados. Sí. ¿Mm? No son pensadores. ¿No son y, trabajadores bueno, tampoco? Son empleados. son trabajadores, sí, de cierta forma son trabajadores, pero son trabajadores, es la élite, digamos, de los trabajadores, ¿no? Como lo eran antiguamente lo de los ferrocarriles en Argentina cuando eran ingleses, o lo de los subterráneos, digamos, ¿no? Que tenían los de los ferrocarriles sus magníficas casas en Loma de Zamora o en Temperley, o sea, vos algo de eso sabés también, que yo hasta lo recuerdo por mi edad. Todavía existen las casas. Sí, bueno, algunas magníficas, realmente hermosas, ¿no? Pero bueno, son eso. Ahora, el gran desafío es cómo, no tanto cómo construir un discurso alternativo, porque eso no es tan difícil, ¿no? Por lo menos para algunos de nosotros, sino cómo lograr sentarse en una mesa a discutir con estos individuos, es casi imposible, digamos, ¿no? Y yo creo que nosotros representamos a mucha gente, me atrevo a pensarlo. Las visitas que tenemos en nuestro programa ya son un número interesante, digamos, ¿no? Y bueno, pero en eso estamos. ¿Qué tendremos que agarrar las armas otra vez? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, hay armas y armas, ¿no? Cualquiera diría el arma es un revólver. A una ametralladora, en realidad el arma como un medio de comunicación es... Pero acá, viste, hay que repensar toda la historia argentina, porque es una cosa... O sea, yo estaba pensando, cuando vos decías recién la cuestión de que no se les escape, ¿no? Bueno, en todo caso aparecen sujetos que están empezando acá, ante el fracaso total de la socialdemocracia, el progresismo social y económico, como hablamos la otra vez, porque culturalmente el progresismo sigue su marcha, en nuestro país con Macri, con su gobierno de la ciudad, etcétera, pero al galope. Creo que Cristina tenía más reservas, muchas más reservas. Sí. Pero bueno, este progresismo social y económico ha fracasado, digamos, ¿no? Y entonces aparecen estos personajes, pero vos decís muy bien, sí, bueno, está bien, pero los tienen muy acotados, digamos, ¿no? Es decir, nos sacan los pies del plato. Los tienen muy acotados. ¿Y sabes lo que yo estaba pensando, lo que me acordaba? ¿Por qué cae la dictadura militar en la Argentina? Digamos. ¿Por qué cae? Y porque sacaron los pies del plato, como Malvinas. No cae porque mataron, bueno, no fueron 30.000, pero voy a decir 30.000 porque si no... 7.000. No, pero si no digo 30.000 me llevan preso en una de esas. En provincia de Buenos Aires. O nos saca la nata ahí. No estamos en provincia. Pero escuchame, a lo pérfido... Lo pérfido que no es un hombre de campo nacional y popular, dijo también, ni es un marxista ni un pero aparte están los revolucionario. documentos en la CONADEP. Dijo que no eran 30.000 y lo echaron, era el director del Colón, uno de los directores del Colón, lo echaron. Es increíble. Lo echaron. Y por una simple opinión. En la CONADEP. Está bien, pero la Fernández Meijide también, que fue ministra del gobierno de la Rúa, también planteó, y es madre... Pero en todo caso refutalo, ¿viste? Pero ¿cómo lo vas a echar? Es que, bueno, vos sabés la polémica que se dio en Francia con este tema del negacionismo, cuando el Estado quiso intervenir. Claro, los franceses no son bebé de pecho, ¿no? Bueno, el como ministro, solemos ser nosotros. Pero ¿te acordás lo que pasó? O sea, el Estado quiso
penar, se sacó una ley para penar a los negacionistas, lo que decían que no había habido campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se levantaron todos los historiadores, de izquierda, de derecha, de centro, dijeron, señores, esto lo dirimimos nosotros, esto es una discusión científica. ¿Cómo el Estado va a imponer? Acá en la provincia de Buenos Aires tranquilamente se impuso una ley donde vos tenés que decir que son 30.000 los desaparecidos. Si es otra cosa, pues ir preso, no sé, o te ponen una multa. Pero, digo, es una cosa... Bueno, acá no hubo una... Entonces acá no se argumenta, ¿viste? Acá se impone de un modo totalitario. Acá había una actriz, hija del dueño de un gran medio gráfico, que cuestionó el tema de los 30.000 desaparecidos. Dijo, bueno, no fueron tantos. Y después corrió la cifra y fue, bueno, el Holocausto no fueron tantos, como se dice, ni siquiera dio un número. Y le cayó todo el peso de la ley. Bueno, ahora pasó con Esmeralda Mitre, ¿no? Por eso. Lo mismo le pasó el secretario de Derechos Humanos, ministro de Derechos Humanos en un momento, creo que ya lo bajaron al secretario, también planteó, que es de la colectividad, es de origen judío, plantea, bueno, los 30.000 sabemos que no fue tanto, pero tampoco los del Holocausto fueron tantos. Pero bueno, o sea, una cifra simbólica. Pero sin embargo, a la Nata le cayeron con todo el peso de la ley y a Bruch no le dijeron nada. O sea, un poco como dice Vuela, hay cosas que se pueden decir y cosas, depende de quién las diga. Bueno, por eso te digo, entonces estamos llenos de prohibiciones, ¿viste? Pero volviendo al punto, si los medios de comunicación también están dominados económicamente por un sector financiero muy importante, quiere decir que entonces la noticia que se baja tiene que estar relacionada a que depende quién lo puede decir, cómo lo puede decir y nadie más lo puede decir. Porque el otro que lo diga le cae todo el peso de la ley. Entonces entramos en, como bien dijiste, un totalitarismo. Hasta según quien lo diga. Según quien lo diga. Qué sé yo, Majul puede decir, es decir, cualquiera de los medios que pertenezcan dentro de una colectividad puede decir lo que se le dé la gana. Pero cualquier otro que lo diga le cae todo el peso de la ley. Porque en realidad está basado de acuerdo a quién lo diga, cómo lo diga. Y en realidad cuando vamos a los grandes medios, los opinólogos, los invitados, son todos de un sector. Progre. Además siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y bueno, y bajan a la línea y se hacen los grandes pensadores. Y en realidad lo que están bajando es una línea concreta antinacional, antifamilia, antiespiritualidad, sino pro caos. La disolución, sí, la disolución. Evidentemente a alguienes, seguro, algunos, les debe convenir la anarquización total de la humanidad, digamos. Y este es un tema muy serio, porque como hemos hablado en otras oportunidades, y vos me dirás cuando hacemos un corte, pero como hemos hablado... Te iba a decir que vayamos a un corte ahora. Vamos a un corte. Para si eso lo largamos. Anarquización de la sociedad. Vamos a conversar, a ver, tratar de pensar a quién beneficia o de qué manera la anarquía total. Eso. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Silvio Marica, un gran filósofo. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
continuamos con el filósofo Silvio Maresca. Por supuesto que lo que estamos tratando en este programa es un poquito, estamos pensando, nosotros no vamos armando el programa, sino se va armando solo a medida que vamos conversando. Queremos compartir todo esto con ustedes para que ustedes también nos ayuden, ¿no es cierto?, a pensar un poco y desgranar, ¿no es cierto?, lo que vamos conversando. La verdad que Mira, 3 cosas. Primero, reiterar lo que vos decías al principio, que me parece lo fundamental de todo, digamos, lo que hablamos, ¿no? Que es el hecho de la hiperconcentración del discurso. Y por lo tanto, pero una muchísimo mayor de la que pudo ser la de Stalin o la de Hitler, que podían hablar ahí en una plaza con un micrófono, una cosa. Pero la tecnología permite, ¿no es cierto?, otra dimensión de toda esta cuestión. Bueno, discurso único, pero a la vez disidencia de las mayorías, que no tienen donde expresarla, por supuesto. Claro. 2, algo que quedó incompleto en lo que te decía antes. La dictadura militar argentina, donde mi vida corrió peligro, porque lo tengo que decir, porque si no algún imbécil va a sacar un pedacito del programa, ¿viste? Como suelen hacer. Algunos dicen, somos pro-militares. Saca un pedacito del programa donde vos decís, bueno, qué sé yo. Pero digo, donde yo corrí peligro, mi vida corrió peligro. No voy a explicar por qué, pero mi vida corrió peligro. No hice nada raro, pero digamos, mi vida corrió peligro. No cae porque hubo una reacción democrática del pueblo argentino, cae porque se atrevió con Inglaterra, como unos estúpidos, ¿no? En todo caso, digamos, y haciendo mal las cosas. Pero ese fue el motivo. Latinoamérica, en su conjunto, vuelve a la, entre comillas, democracia. ¿Por cuántas comillas pongo? Pongo. Vuelve a esta democracia autoritaria por el hecho de que perdió la guerra. O lo que lo mismo hablamos antes, porque los argentinos sacamos los pies del plato. O si ustedes quieren, la Fuerza Armadas Argentina, claro, sacaron los pies del plato. Todavía hay mucho por investigar, ¿no? Ahora, el tipo Casanseu, que habló un poco en serio de este tema, desapareció, tuvo que ir del país, creo que está exiliado, no sé. No, inclusive hay juicios y hay sentencias judiciales que ya dicen que Argentina fue un país agredido porque Inglaterra preparó todo el terreno y Estados Unidos nos embaló para que entráramos en algo que solamente le convenía. Es posible. De cualquier manera, ahí cayeron todas las dictaduras. Hay juicio, ahí cayeron toda la dictadura latinoamericana, toda cayeron. Porque los tipos dijeron, ojo, a ver qué pasa. Después de mundial, estos tipos no los controlamos del todo. Y lo último, el discurso totalitario que promueven los medios, lo que impulsan es la anarquía. Yo no creo que la insistencia en las cuestiones sexuales, por lo menos las que tienen que ver con la homosexualidad, y yo no tengo nada contra, no tengo nada contra los homosexuales. Lo digo de vuelta, no tengo nada contra los homosexuales. Lo digo por tercera vez, no tengo nada contra los homosexuales. Sí tengo contra las vanguardias, la militancia. Sí, señor. Y contra todas las minorías militantes, no solamente contra esas. En la medida que son minorías e imponen totalitariamente su parecer a una casta de políticos corruptos, cobardes, miserables, qué sé yo, que son los que tenemos en escena, no solamente acá. No existen más todos estos tipos. Pero digo, esa promoción. Claro, evidentemente a los grandes poderes le conviene el individuo aislado, sin familia, lo hemos hablado otras veces, que no haya espacio de resistencia, de ninguna manera. Porque la familia siempre pica un lugar donde se intercambian opiniones, donde además el sujeto tiene otras obligaciones que trabajar en la empresa o que hacer la manifestación de los desocupados, qué sé yo, digo, tiene otras obligaciones, otros requerimientos, otros intereses, ¿no?
Lo que se quiere es un ejército de individualidades aisladas, cuya única fidelidad sea la empresa, el capital de turno, lo que fuere, ¿no? Yo creo que ese es uno de los motivos. Después hay otra cuestión, y te dejo enseguida la última. Esta cosa tan de moda del feminismo. Bueno, por supuesto se quiere que está en la misma línea en un punto, que no pagarle el embarazo a las mujeres, porque si abortan no hay que pagarle los meses de crianza del hijo, aguantarla cuando está de 8 o 9 meses, que puede trabajar a un ritmo mucho menor, que no es posible... Tiene licencia por maternidad. Claro, que no es posible no tenga pareja, digamos, estable, que sea también un individuo suelto, un individuo suelto. Pero hay otro factor. Porque aparentemente este feminismo, o como dicen algunos, feminazi, aparece como, no sé por qué no dicen Femi-Stalin, ¿no? La verdad, Femi-Bolche. Claro. ¿Por qué no dicen Femi-Bolche? Hay toda una intencionalidad en esto, una connotación, también, digamos, ¿no? Porque el discurso de las multinacionales, de los poderosos del mundo, es de izquierda. Es socialdemócrata, digamos, progre, ¿no? Promueve la cultura progre, que es lo que estamos hablando, la anarquía. Es decir, el capitalismo ha descubierto que con el discurso de progre de izquierda le va mucho mejor. Puede llevar adelante sus intereses mucho más fluidamente, ¿no? Pero esto no es, como plantean las femibolches, un discurso o una práctica bastante violenta por momentos, por el reconocimiento igualitario, porque eso ya está logrado. Esto es una guerra, es otra cosa, es una guerra por el poder. O sea, en las líderes femibolches hay una brutal voluntad de poder, una salvaje voluntad de poder. No voy a decir demoníaca, porque si digo eso salimos página 12. Bueno, ahora digo brutal voluntad de poder, una posesión dionisíaca. Digo ahora, qué sé yo, si lo digo en términos paganos, a lo mejor página 12 no se asusta tanto. Esto es una guerra por la dominación. Pero es una guerra de segundo orden. Por encima de todo esto está todo lo otro que estamos hablando, ¿no? Es una guerra de estúpidos, estúpida, ¿no? Hacer creer. Ya, basta. Esas eran las tres cosas. Es hacer creer, sí, tal cual. Lo que sí me sorprende es que en esta guerra que vos planteás, que efectivamente yo creo que la Argentina está en guerra hace rato, es una guerra que no se percibe como tal, pero es una guerra porque poco a poco te van bombardeando por diferentes lados que hacen a tu vida, ¿no? Estamos en guerra desde 1810, por lo menos, pero digo... No, bueno, pero digamos, había guerras, qué sé yo, que eran más notorias. Hoy es una guerra como subliminal, pero es una guerra en la cual estamos viendo y creemos que la guerra está en si tiene que haber más homosexuales o menos homosexuales, tiene que haber, ¿viste?, si se mata al hijo por nacer o no, en vez de crear otras condiciones para que viva y generar menos conflicto mental. Sí, el tema de la justicia social, pero ¿qué justicia social va a haber con un capitalismo salvaje y hoy encima especulativo, financiero, que es una cosa vergonzosa? Eso, pero inevitablemente atacan todo lo que hace a la vida, un poco el progresismo que vos decís, esta socialdemocracia europea que heredamos dentro de un sistema político donde no se distingue entre unos y otros porque son todos iguales. Hay pequeños matices, pero que tampoco, depende de quién invoca a quién dice que se declara que es lo que es. Y después los medios fogonean si es más o menos, el peronismo es así, porque alguien nombró a Perón o se siente que es peronista o dice que es peronista, pero que no hace nada de lo que el peronismo ha enseñado, supongamos, digo, el radicalismo pasa exactamente lo mismo, el socialismo es exactamente igual. Es decir, hoy vemos un mundo donde todos son iguales, pero depende de cómo el medio lo apuntala,
dice este más peronista, menos peronista. Por ejemplo, Cristina, Menem, ¿no es cierto? Cristina Kirchner, Carlos Menem, Duhalde, todos que vienen un poco de la socialdemocracia, otro poco vienen de no sé qué, y se los empuja dentro de un esquema porque el medio de comunicación dice estos son estos. Sí, Y claro, no son tal estos. cual. Y la Le familia ponen a tipo unos tiene que ser peronismo así. racional. Y la Todo familia eso, tipo tiene que ser la así. grieta, todo eso, las palabras de mierda, son inventos de estos tipos. ¿Viste? Pero los, ¿qué políticos hacen son, los políticos son incapaces de generar un discurso propio. Pero Incapaces. ¿qué hacen al mundo pelear, ¿no? Pero se pelean por una mediocridad. Se pelean A eso siempre. a la mediocridad, pelear entre la misma mediocridad. Eso por siempre. ideas mediocres aparte, que no llevan a nada. Sí, o la anarquía. O la anarquía. Esta anarquía es, bueno, es la que también estamos viviendo. El Ni Una Menos, y qué sé yo, que en realidad son financiadas por la Open Society de Soros, pero a la vez son financiadas por diferentes organismos de Naciones Unidas, donde se hacen eco acá de acuerdo a los préstamos, y entonces bajan dinero en diferentes organismos nacionales que son los que fomentan esto. Es decir, es toda una cadena que entre los medios con la información, el Estado con el dinero, y con las políticas que vienen de tal o cual lado, donde en realidad hacen creer a la sociedad que se vive en una libertad y un pluralismo, y en realidad es tal cual como vos dijiste, un totalitarismo y una imposición autoritaria. Y la gente no ve el autoritarismo y cree que es libre, y cada vez es menos libre. Tienes menos opciones para entender la libertad. Yo creo que hay más libertad de opinión en los regímenes totalitarios de Hitler o Stalin que ahora. Sí. Fundamentalmente por el desarrollo de los medios tecnológicos. Ahora el discurso es mucho más único. Andá a disentir con algo. ¿Cómo haces? Bueno, nosotros porque por mérito tuyo, por tu gran sacrificio, que te cuesta golpe por todos lados, digamos, pero podemos hablar un poco ante una cámara. Pero la gente común que piensa cosas, ¿dónde habla? Porque además le quitan a la familia también, porque era el lugar donde podía hablar. Y en general el que iniciaba la conversación o intentaba generar un diálogo era el padre. Ahora el padre habla y le tiran una milanesa en la No cabeza. tiene autoridad el O padre. sea, claro, Perdió la autoridad. ¿De qué hablás vos, boludo? Porque eso es otra permanente, ¿no es cierto? Contra la autoridad paterna. Contra la autoridad. Porque eso es un principio organizativo. Todo lo que sea principio organizativo y no sea controlable de los grandes poderes, hay que destruirlo. Digamos. Vos lo planteaste en una, me contabas fuera de cámara de una charla que diste en la facultad. Y que entre el grupo donde ibas planteando... Sí, de pronto aparecen posiciones así ¿Qué pasa? ¿No lo irreductibles. entienden? De repente uno explica tan claramente, ¿no lo entienden? ¿O están, no digo ideologizadas, pero están con un cassette que es repetitivo? Es un cassette repetitivo, porque la ideología también se ha convertido en una caricatura, ¿no? Porque las grandes ideologías del siglo XX, más allá de lo criticable que puedan ser, y yo las critico, intentaban una fundamentación. El biologismo, en el caso del nacionalsocialismo, la lucha de clases, en el caso del bolchevismo. Esto no, acá no hay más fundamentación. La fundamentación es que existió el patriarcado y el patriarcado se va a caer. Ni saben lo que es el patriarcado, ni saben. Y además eso estudiando historia, aunque te limites a la historia de Occidente, pues no es lo único que existió en la historia de Occidente, es más discutible que el carajo. Es ultra discutible, ¿no? Bueno, en realidad tendrían que hablar quién las mantuvo para poder decir lo que dicen. Tiene que haber estado papá, primero para procrearlas, después para bancar la casa y la comida. En muchos casos, la mayoría tienen padre y madre, la mayoría. Habrá las que perdieron al padre porque se separaron y la madre se hizo cargo, pero también el padre es el que está poniendo la plata, porque también están las demandas en las cuales tiene que financiar y bancar la comida y la educación de los hijos, que también forma parte de un negocio para romper la familia, ¿no? Que las madres
¿no? Al separarse, le exigen a los maridos que pongan plata. O sea, hay toda una legislación en la cual el hombre tiene que hacerse cargo. Estos chicos que dicen que no son patriarcales, sino que hablan de un antipatriarcal, ni siquiera hablan de matriarcal, ¿no? Un patriarcalismo. Bueno, todo eso implica que el hombre igual tuvo que bancarles el colegio, la educación, darle de comer. Sí, además te digo, ¿viste? Todo eso tiene que estar el padre. Si y en eso- llegamos a un igualitarismo totalmente plano, ¿no? Donde la diferencia y la jerarquía no se pueden marcar por ningún lado y hacia eso vamos, los conflictos interpersonales van a ser infinitos. Claro. Porque suponete que la madre quiere que el chico viaje a Uruguay y el padre no quiere. ¿Y quién dirime? El juez. Digamos. Entonces todo se va a judicializar, vamos a vivir en una sociedad judicializada al extremo. Claro. Donde además cada individuo va a perder infinito tiempo en trámites judiciales, etcétera, Sí. lo cual vuelve a convenir a los poderosos porque de esa manera no se ocupan ni se preocupan por lo que hay que ocuparse y preocuparse, Claro. digamos, ¿no? Pero no puede haber un igualitarismo absoluto. Por eso Nietzsche estaba tan preocupado al ver venir, ¿no es cierto?, ya a fines del siglo XIX, Federico Nietzsche, al ver venir con la decadencia de la religión cristiana y la moral cristiana, al ver venir ese igualitarismo aplanador, digamos, que se venía, y que fue interrumpido por las guerras, digamos, por los regímenes totalitarios, las guerras mundiales, etcétera, pero después reapareció, y en una versión incluso, como decíamos antes, muy menor, por establecer de algún modo las jerarquías. ¿No? Y hay que hablar de jerarquías, aunque le moleste a más de uno, ¿no? Tiene que haber quien mande y quien obedezca. Así está estructurado incluso el organismo humano. Hay funciones directivas y funciones, digamos, Sí, obedientes, claro. ¿no? Que además obedecen complacientemente, ¿no? Porque no todo obedecer es malo. Y además para saber mandar hay que primero saber obedecer. Sí, no, ¿para qué elegimos, pero digo- ¿para qué elegimos presidente entonces? No, pero no lo dijimos para que mande. Bueno, se supone. No. Bueno, Lo manda. dijimos porque Lo el dijimos gran porque- capital todavía no encontró cómo suplantar del todo la política, digamos, ¿no? Pero vos ya ves cómo en la Argentina, pues, prácticamente gobierna el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero en el Presidente imaginario está- colectivo no vota el Fondo Monetario, vota un infeliz. No, que sí. se supone que le decimos, bueno, puede administrar, pero el poder administrar tiene que haber una política lógica que contemple a toda la sociedad para que todos estemos bien. Ahora, es una especie de paternalismo, directiva, llamala, la cabeza que representa Debería. a todos nosotros, que nos engañe, nos traicione. Pero ¿quién se atreve? Hay, creo que a mí lo dice Nietzsche, ¿no? Hay del momento en el cual el conductor se presente como el mayor servidor. No podemos todos servir. Porque ¿a qué divinidad estamos sirviendo entonces? ¿Qué es una abyección general del ser humano? Todos servimos a no se sabe qué. Ahora, si uno habla de mandario, dice, fachi. Podría decirse bolchevismo alguna vez, insisto, Sí. ¿no? Porque también era así. Que ha sido peor. Pero, Que ha sido está peor. bien, peor, igual, qué sé yo, pero digo, podría decirse alguna vez. Que no se diga, es toda una manera de pensar. No es casual. ¿Eh? Decime, Silvio, la prensa cumple qué lugar de poder, porque se hablaba del cuarto poder. Hoy la prensa, ¿qué es? Y yo creo que, qué sé yo, que aspira a ser el primer poder, pero tenemos de vuelta, vuelvo a insistir en ese punto, que las grandes mayorías parecen de pronto rebelarse mínimamente contra eso, digamos, ¿no? Hemos hablado de rebelarse Bolsonaro sí. antes que ganara las elecciones, cuando fue la primera vuelta.
Y es evidente que a pesar de sus discursos, que nuestros progres no se cansaron de repetir, algunas expresiones, pero tampoco son sus discursos. Lo votaron negros, homosexuales, mujeres, qué sé yo, porque no se gana con los tipos solos, o con los ricos solos. No se sacan 55 millones de votos. Entonces, algo está pasando ahí. Y a mí ese tema que está pasando me interesa mucho. ¿Qué hay si el discurso totalitario empieza a ser resistido? ¿Qué hay? ¿Qué puede pasar? Ahí se abre una brecha interesante, porque la globalización esta tiene mucho más, es un queso gruyère, tiene mucho más agujeros de lo que se piensa habitualmente, tiene agujeros por todas partes, en última instancia es endeble. Hasta ahí te puedo decir. No, es verdad. No todo tiene el poder total, siempre hay un punto débil. Bueno, ahí es donde nosotros estamos apuntando. Claro. A tratar de buscar el punto débil, y bueno, y tal vez las redes sociales son el punto débil que hace que mucha gente despierte. Y ese sí, no es el sé, porque están muy efecto. contaminadas, ¿no? Pero como decíamos antes, hay que saber discernir, ¿no? La gente que más o menos debe tener una línea de pensamiento se dará cuenta dónde está el norte, qué es lo que lo despertará, qué sé yo. Yo aspiro a que nuestros programas de todo TLV1 ¿no? se vean cada vez más, que disculpen nuestros errores cuando los cometemos. Sí. Son conversaciones muy libres, porque acá somos libres. Acá somos libres, somos libres acá. Yo vengo a este espacio y me siento libre, digo lo que quiero, nadie me dice lo que tengo que decir, no tengo que condicionarme a nada, somos libres. El canal nacionalista, que no sé qué otra cosa dice, es libre, se puede opinar libremente. Qué no raro, somos ¿no? totalitarios. Qué extraño, ¿no? Autoritarios. Qué raro. Es que en realidad... Así que aspiro a que nos vean cada vez más. Por lo menos para tener algo distinto de la nata, qué sé yo, digo, o de Longobardo, ¿no? Escuchar algo distinto y bueno, a ver, y empezar a pensar, porque para poder pensar hay que escuchar distintas campanas, ¿no? Y eso es lo que se empeña la prensa dominante que no suceda, digamos. No existimos para ellos, y yo me alegro. ¿Para qué ellos? Para ellos. ¿Para ellos? Para esos que critican el todo. Esos que critican, no, esos que te bajan ese lineamiento. Yo creo que sí existimos. Ahí capaz que le damos ideas. Concuerdo con vos, creo que sí existimos y que además tienen miedo. Están asustados. Con lo cual yo te puedo decir que preveo que van a volverse cada vez más autoritarios. Y un discurso cada vez más violento. Cada vez más violento. Bueno, ahí estaremos nosotros para responder. Es lo que tenemos que estar. Silvio, muchísimas gracias. A vos, por haber siempre compartido el programa. Mil gracias, siempre nos ayuda a pensar, Silvio. Lo que nosotros hacemos es pensar, a veces pensamos bien, pensamos un poquito más, otro poquito menos, pero pensamos. Pero qué interesante, porque el programa se inició con el tema de los grandes medios, ¿no es cierto? Y hablábamos de estos monopolios, ¿no? Oligopolios que tienen los grandes medios y que tienen subsidiarias, bueno, redistribuyen. Pero qué interesante, habló que todos estos grandes medios, que se ha concentrado esta riqueza y que son grandes poderes, porque la mayoría no son todos mediáticos, son también financieros, tienen que bajar un discurso único, ¿no es cierto? Y ahí es lo que bien decía Silvio, el odio a lo diferente. Lo diferente no puede entrar, tiene que hablar una línea concreta, y esa línea concreta es lo que marca un totalitarismo, la imposición autoritaria de cómo pensar, cómo conducirse y qué tenés que decir. No hay un pluralismo, ¿no? No existe el pluralismo. Hablan del pluralismo, pero no existe el pluralismo. Es llámese un autoritarismo corruptor, corrompe el buen pensamiento, no lo deja existir. De hecho, me acuerdo de un caso no me acuerdo de qué me contaba, un periódico donde era un dirigente de la colectividad que decía, bueno, a mí me gusta que mi diario muestre las dos campanas. Entonces mostraba que era lo que pasaba con Israel, tenía una columna, y todo lo de Palestina en otra columna.
Y se enfrentaban muy bien, dos buenos escritores que planteaban, uno que es Israel desmesurado con su fuerza, otro que es Israel hablando de los palestinos, qué sé yo. Pero claro, el dueño del medio dice, sí, me gusta poner las dos, pero gana Israel al final de todo. Acá tiene que ganar Israel. Por lo tanto, un poco es esto. ¿Cuál es la realidad que muestran los medios y que imponen? Una gran mediocridad, que tal cual hablaba Silvio, ¿no? Se terminó el gran hombre. El pensamiento de hoy es un pensamiento mediocre, un pensamiento igualitario, un pensamiento chato, ¿no es cierto?, que demuestra una democracia chata, que no ofrece más nada fuera de lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? Un gran verso, un gran globo amarillo, y habrá otros globos de cada partido, pero que solamente son globos, no contienen nada. Son personalidades, es un marketing y así se venden. Y los medios son funcionales a ese marketing. De acuerdo a la cantidad de dinero que ponen, es como se proyectan. Fíjense que ya todos hablan igual, no existe diferencia entre partidos. Antes lo había, ahora no hay. Pero sí hay una cosa común: desprecian al trabajador. Bien decía Silvio, desprecian al trabajador. El hombre que trabaja, que se levanta todos los días, que empuña la pala, que hace, ese tipo es denostado porque tiene que haber otra farándula impuesta de estos personajes que desfilan permanentemente, que hablan, que dominan la escena, pero que jamás en su vida administraron ni siquiera su casa. No saben administrar ni siquiera su casa, y son o los candidatos o los opinólogos. Y generalmente eso ocurre. Les tiene que costar para darse cuenta que lo que opinen puede generar un efecto mayor o menor. También hablaba, obviamente, de la disidencia, ¿no? En un momento dijo el gobierno militar, que nosotros estamos pagando por haber enfrentado a Inglaterra. Bueno, yo amplío, haber enfrentado a Inglaterra, haber enfrentado a la OTAN, porque en realidad enfrentamos a la OTAN. Pero no es porque Argentina está pagando un pato, lo mismo que cualquier otro de los países que paguemos el pato, sino el castigo que tiene la Argentina, más allá de si el gobierno militar hizo su gesta de Malvinas, que era la gesta de todos los argentinos, sino que hay acá una tercera posición. En realidad, los argentinos hemos vivido una historia, voy a estirarme un poquito, hemos vivido la historia oficial y la historia revisionista. La historia oficial, los ganadores escriben y dicen esto es así, ¿no es cierto?, que es el caso de los 30.000 desaparecidos y tantos otros. La historia oficial marca y pone como ley, chao, y se termina, no hay discusión. Y después está la historia revisionista de los tipos que dicen, no, esto no era así, queremos rever la historia. Y si no la revén, porque haya alguien importante que la revea, empieza la duda. San Martín era tan bueno, Rosas era el malo de la película, Sarmiento era el bueno, es decir, de acuerdo a nuestra historia. Ahí empiezan los debates, ¿no es cierto? Pero eso de la desconfianza de la historia oficial es una desconfianza que ha llegado hasta hoy. Pero acá pasó una tercera posición, y por más que quieran redibujarla, cambiarla, torcerla, por acá pasó Perón, en el fondo, que marcó la tercera posición. Y esa tercera posición nos hace dubitativos ante cualquier información, más allá de que nos vendan un verso de este tamaño a los grandes medios, a la finanza. En el fondo sabemos que eso está mal. Doña Rosa le pregunta, o al taxista le pregunta cómo hacerlo, y le va a decir exactamente cómo tiene que hacerlo. Sin embargo, todos lo hacen mal, pero los grandes medios difunden todo lo que un experto, que en realidad nos enquilomba la cabeza, nos dice cualquier verso, uno y otro están todos de acuerdo en enquilombarlos, pero nadie nos da la solución. Y la solución es más ajuste, más para abajo, porque la política de uno se equivocó, entonces nosotros pagamos el pato del que antes habían votado algunos o la mayoría, y hoy resulta que tenemos que pagar el pato gobierno tras gobierno de las cagadas que hizo uno y el otro. Y nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, en el fondo de los argentinos tenemos metido en la cabeza la tercera posición. Y la tercera posición es una disidencia a la historia oficial, es una disidencia al mundo globalizado, es una disidencia al nuevo orden mundial. Y entonces, en el fondo, eso es lo que nos hace estar en pie de guerra. Nos damos cuenta que acá hay un verso del aborto, del feminismo, del matriarcado, del antipatriarcado, del antife, no importa. Todo eso sabemos que es una guerra. Creemos que va a pasar, porque en el fondo, como somos tercera posición, la tercera posición va a ganar. Va a tener que ganar porque en el fondo no somos todos imbéciles. No todos nos comemos este verso. Entonces,
Esto es como una ola que uno dice, bueno, hay que dejarla pasar y después ya nos ocupamos. Tal vez esta ola deje sembrado una serie de discordancia grave y que la vamos a tener que ajustar. Tal vez hay que ajustarla por la buena, por las malas, depende de las circunstancias y quién se ocupe. Pero en el fondo los argentinos la tenemos clarísima. Esto, habrá muchos bobos que son los que llegan, ¿no? La mediocridad del poder apuntala a mediocres, para que todo lo que se exponga es mediocridad. Pero en el fondo, en el común, hay grandes hombres, que es lo que hablaba Silvio. En realidad hay grandes hombres que no tienen espacio. Lo tienen acá en Tele1, pero no lo tienen en otro lado. Entonces, esos grandes hombres es el hombre del día a día, el hombre trabajador que el poder desprecia. Y ese hombre trabajador, gran hombre trabajador que el poder desprecia, representa la tercera posición, representa la disidencia permanente frente a toda esta gama de cosas que vienen y que las imponen los grandes medios. Ahí batallamos todos. Por eso, no perdamos las esperanzas. Hay que siempre luchar con fuerza, con fe, porque el bien va a triunfar, no importa cómo. A mayor costo, menor costo, pero va a triunfar, porque el bien es el bien y es lo que el común del argentino y el hispanoamericano sabe, intrínsecamente lo tiene acá adentro, de que debe triunfar porque entiende lo que es el bien, la verdad y la belleza. Nos vemos en otro encuentro aquí en Tele1. Toda la verdad primero. Gracias.